大家好，欢迎来到跟太阳学中文，我是太阳。Hoy repasaremos el pinyin, pronunciación de los números anteriores y continuaremos aprendiendo los números esta vez del 20 al 100. Por último, explicaré una parte muy interesante de la cultura de la China actual con respecto a los números. Vamos a hacer un repaso de la pronunciación de los caracteres que hemos visto en la clase anterior. Vamos a leerlos de uno en uno. Lo veremos muy rápidamente. Si quieres, puedes volver a ver mi vídeo anterior. B. B. Se pronuncia más fuerte. B. L. L. G. G. Cierra ligeramente los dientes y sonríe. La lengua está pegada a los dientes inferior. Ji, chi, chi, shi, shi, ri, ri, si, si, yi, yi, u, yi, u, yin, yin. Vamos a practicar con los números. Hay que estar muy atento con los tonos. Cada número va a salir debajo de tono correcto. Empezamos. Ling, ling, yi, yi, er, er, san, san, si, si, wu, wu, liu, liu, qi, qi, ba, ba, jiu, jiu, shi, shi. Aquí ya empezamos de 11. Shi, yi, shi, er, shi, san, shi, si, shi, wu, shi, liu, shi, qi, shi, ba, shi, jiu. El 20 en chino sería 2 veces 10. 20 es 20. 21 es igual de lógico que en español. 20 más 1. También puedes pensar como la forma de matemática 2 por 10 más 1. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ahora ya sabemos cómo funcionan las piezas de puzzle. 30 es 3 veces 10. 30, 40 es 4 veces 10. 40, 50 es 5 veces 10. 50 y seguimos. 60, 70, 80, 90. No olvidéis, 91 sería 9 veces 10 más 1. Así que vamos a seguir. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Hasta aquí. Después de 99 hemos llegado a otro nivel. 100 aquí no sería 10 por 10. Para 100 tenemos otra palabra y es bai. La B se pronuncia fuerte. Bai. A y pronuncia ai. Así que bai lleva el tercer tono. Bai. Bai. En chino el 100 lo tenemos que decir y bai. Solo bai no es correcto. Hay que añadir y. Pero como ya te he dicho, desde aquí ya es otro nivel, pero en estos dos vídeos sobre los números habéis aprendido bastante para cambiar de tema.
y ver el resto de los números más adelante. Antes de empezar a otra cosa, quería hacerte un pequeño dictado de unos números para que afiances lo aprendido. Coge un papel y lápiz o en tu móvil escribes los números que te voy a decir. Son 3 grupos de 4 números y a cada número lo voy a leer 2 veces. Puedes poner pausa cuando quieras. Vamos allá. 03 03 07 07 08 08 11 11 Seguimos. 17 17 22 22 29 29 64 64 Tercer grupo. 75 75 83 83 91 91 99 99 ¿Cómo te ha salido? Espero que muy bien. Si todo está correcto, te felicito. Por último, te voy a decir datos curiosos con respecto a los números en China. Por ejemplo, es muy común que haya el miedo al número 4, y esto es por su parecido a la palabra si, tercer tono que significa muerto. ¿Ves la importancia de los tonos? Por esta razón, en grandes ciudades como Pekín, Shanghai, en los edificios no existe la cuarta planta. Por eso en el ascensor no tiene el número 4, es decir, va de la planta 1 hasta la 3. Y luego directamente hasta la planta 5. Obviamente no se puede evitar usar el número 4, pero tratamos de usar lo menos posible. El número 6, liu, significa excelente. Por ejemplo, en la frase liu liu da shun significa que todo vaya bien para todas las cosas que desees. El número 6 dicho con la mano y escrito se utiliza mucho en las redes sociales para decir que es muy bueno. Por eso, si te gusta mi vídeo, no solo puedes poner me gusta y suscribirte, sino también en los comentarios escribir 66 significa que te gusta mucho mi vídeo. El número 8, su pronunciación es similar al sonido de la palabra fa, que significa enriquecerse, o que ganes mucho dinero. Además, si tienes una matrícula de coche con muchos números 8, estas matrículas valen mucho dinero. Eso es todo para este vídeo. En el siguiente ya empezamos con las bases para formar oraciones. Sígueme también en Instagram para nuevos contenidos. Muchas gracias por tu atención. Si te gusta el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para notificarte cuando salga un nuevo vídeo. 再见